Escuela Secundaria General Bicentenario, clave 32D0049A, turno vespertino, asignatura Historia Universal 1. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Recordando un poquito el tema de la sesión anterior de la semana pasada, estuvimos revisando tres conceptos: la ilustración, la enciclopedia y el absolutismo europeo. El primer concepto de la ilustración refiere a que en el siglo XVI, XVII y XVIII empezó a surgir en Europa una nueva forma de pensamiento en el que el ser humano ya se trataba de explicar todas las cosas que tenía alrededor por medio de la ciencia. Y entonces aquí ya daba pauta a dejar las supersticiones que tenían muchas de las personas en aquella época. Luego, aunado a esto, en todo este conocimiento lo depositaron en 13 libros, en 13 tomos, que se le llamó la enciclopedia. Algunos de ustedes a lo mejor en su casa por sus papás han de tener alguna enciclopedia. Ahorita en la época actual ya casi no se utilizan porque ahorita existe mucho internet y ahí en Google puedes bajar y meterte a muchísima información, desde textos, PDF, videos, audios o tutoriales. Ahorita en la época actual podemos encontrar esta información, por ejemplo, ustedes en todos los libros que tienen de todas sus asignaturas que ahorita cursan en secundaria. El otro concepto que también vimos que surgió en esta época fue el absolutismo europeo. El absolutismo europeo trataba de que las monarquías, todos los reyes de la época europea y de esta región, sí trataban de implementar la ilustración, pero a su conveniencia. Hacían lo que a ellos les parecía mejor y manipulaban en muchísimas de las ocasiones al pueblo. Y aquí se trataba de que ya el pueblo recayera la soberanía en él y que se conformaran los estados-nación. Y principalmente de que ya las personas del tercer estamento, que ahorita vamos a ver que son las personas campesinas, las personas del pueblo, ya trataran de elegir a sus representantes. Aunado a esto, chicos, vamos ahora a revisar el siguiente tema, que es el modelo de la Revolución Francesa. Ese es el tema de esta semana. Una consecuencia del enfrentamiento de la burguesía contra la monarquía fue el surgimiento de diversos movimientos revolucionarios libertarios. El primero de ellos tuvo lugar en el siglo XVII en Inglaterra. A este movimiento, que transformó la monarquía absoluta en una constitucional y parlamentaria, se le conoce como Revolución Gloriosa. Con el triunfo de esta revolución se promulgó la Declaración de Derechos. Los 13 puntos que contiene presentan los principios esenciales en que se habría de basar la Constitución británica hasta finales del siglo XIX. Los preceptos más importantes son la supremacía del Parlamento sobre el supuesto derecho divino de los reyes, la tolerancia hacia las diversas confesiones protestantes, por lo que prohibió al rey efectuar actos contra sus derechos, así como suspender o dispensar la ejecución de las leyes. También estableció la libertad para la elección de los miembros del Parlamento y permitió que éste se reuniera con frecuencia. Asimismo, prohibió al rey el mantenimiento de un ejército en tiempo de paz y estableció que los ejércitos que el Parlamento no hubiera autorizado serían considerados ilegales. La consolidación de la monarquía parlamentaria en Inglaterra hizo posible el desarrollo económico, tecnológico e industrial que dio origen a la Revolución Industrial en el siglo XVIII, tema que estudiaremos más adelante. Sin embargo, el ejemplo más claro de cómo la burguesía constituyó el poder político a través de una revolución es la Revolución Francesa de 1789, que modificó el antiguo régimen e hizo viable el asentamiento de las transformaciones que cambiaron las relaciones en la vida de la mayoría de los habitantes del mundo y que en esencia hicieron que los otros súbditos se asumieran como ciudadanos, con las obligaciones, libertades y derechos que su nueva condición les otorgaba. De esta forma, a la Revolución Francesa se le ha concedido gran importancia en el desarrollo histórico de la humanidad, ya que como proceso impulsor de cambio puso punto final al antiguo régimen y abrió el camino a un nuevo modelo de sociedad, donde la autoridad recaería finalmente en el pueblo. Por esta razón es considerada por muchos historiadores como el hecho que marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea.
Antes de la Revolución, la sociedad francesa estaba dividida en estamentos. Un estamento es un grupo social integrado por las personas que tienen una misma situación jurídica y que gozan de los mismos privilegios y tienen las mismas carencias. La nobleza, el clero y el estado llano fueron los estamentos en que dividía la población de Francia. Los dos primeros eran los más beneficiados, en tanto que el tercero, el estado llano, integrado por campesinos, artesanos y la burguesía, estaba sometido y oprimido y era obligado a pagar los impuestos que mantenían los onerosos gastos de la corte y aristocracia, conocida también como nobleza. Y entonces en aquella época, pongan por favor atención a su monitor o a su pantalla, así era como se dividía en aquella época el estamento, la nobleza, el clero y el rey y los campesinos. Ahí pueden ver la imagen que ilustra muy bien estos tres estratos sociales de la época. Para el siglo XVIII, la dinámica actividad productiva de la burguesía propició que sus modernos negocios incrementaran su poder económico. Sin embargo, el poder económico de los burgueses no tenía relación con su poder político. Aunado al anterior, en los años previos a la Revolución y como resultado de malas cosechas y subidas descomunales de precios, se presentó una terrible crisis de subsistencia que produjo hambrunas y muertes, así como un gran descontento del pueblo. Al no haber cosechas, el Estado no recaudó suficientes impuestos y se suscitó una crisis financiera, pues la monarquía absoluta gastaba más de lo que recaudaba. La forma en que los ministros trataron de solucionarla fue cobrando impuestos a la nobleza y el clero, como lo hacía con el estado llano. Como el clero y la nobleza no querían pagarlos, pidieron al rey que convocara a una reunión de los estados generales para decidir si los pagaba o no. Otro elemento importante que influyó en el inicio de la revolución fue la esperanza de cambio generada por las ideas de los pensadores de la Ilustración como Rousseau, Montesquieu, Voltaire y Locke, que defendían los derechos individuales y pugnaban por la transformación del Estado. Estas ideas encontraron en la injusta situación de la sociedad francesa un terreno propicio para germinar. También tuvo influencia el ejemplo libertario de la independencia de las colonias norteamericanas. Existen diversas interpretaciones sobre las etapas en que se divide la Revolución Francesa, tomando en consideración los acontecimientos que se suscitaron entre los siglos XVIII y los años 1789 y 1799. A continuación vamos a ver el repaso de cómo es de que se gesta esta revolución y da como final producto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La reunión de los Estados Generales. Ante las presiones, el rey se vio obligado a convocar a los representantes de los Estados Generales a una asamblea. Cabe aclarar que desde 1614 la monarquía no los había convocado a una asamblea. La reunión tuvo lugar en mayo de 1789. Ante la negativa de los otros dos estados para cambiar el sistema de votación, los representantes del tercer estado, en su mayoría miembros de la burguesía, se constituyeron en el mes de junio en una asamblea nacional que se comprometió a elaborar y aprobar una constitución. El 9 de julio de 1789 se convocó a la Asamblea Constituyente, mientras que en las calles estaba empezando a generar una tensión que daría como resultado la inestabilidad social y el enfrentamiento entre el ejército real y las tropas populares que apoyaban la revolución. El 14 de julio de 1789, el pueblo enardecido tomó la Bastilla, nombre con el que se conoció a una ciudadela y prisión militar parisina, símbolo de la arbitrariedad del poder de la aristocracia. La toma de la Bastilla significó el inicio de una revolución que pronto se extendió por las provincias y ciudades francesas. El lema de las fuerzas populares de la revolución fue libertad, igualdad y fraternidad, dentro del periodo de la Asamblea Constituyente que tuvo lugar en 1789 y 1792. Se promulgaron una serie de decretos, pero el documento de mayor trascendencia fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esta también se basa el espíritu de diversas constituciones nacionales, por ejemplo la nuestra, la de México. Las ideas de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fueron plasmadas en la Constitución de 1791. Así, a partir de que se promulgó la Constitución, el rey perdió su facultad de decisión, al tiempo que ésta recaería en la Asamblea, instancia que recogía todos los poderes que le correspondía al monarca.
Los acontecimientos revolucionarios provocaron que, ante el temor de que la difusión de las ideas liberales de la Revolución Francesa provocara una revolución entre los plebeyos de su territorio, el Imperio de Prusia declaró la guerra a la Francia libertaria. Y entonces, chicos, de aquí radica su siguiente trabajo de esta semana. Van a hacerme el favor de sacar su cuaderno de apuntes de la asignatura de Historia Universal y anotarán, al igual que en el otro trabajo, los siguientes datos: su nombre completo, grado y grupo y la fecha de la realización de su producto. El tema de esta semana, se los vuelvo a recordar, es el modelo de la Revolución Francesa. Y al igual que la otra semana, vamos a hacer un pequeño cuestionario, nada más de 5 preguntas. La primera es: ¿cuáles son los límites de la libertad de los ciudadanos según este documento? La segunda es: ¿cuál es la vigencia de estos derechos de las sociedades actuales? Tercero, ¿cómo esta declaración instaura un modelo distinto de régimen que constituye el antiguo súbditos? 4. ¿Cuáles son las principales diferencias entre uno y otro? Y el número 5. ¿Cuál es la importancia de la Revolución Francesa? Se pueden basar en su video clase que les acabo de presentar. Y también se van a basar en el siguiente documento, que para los chicos que tienen su libro de historia universal de color café con la portada del avión, viene este documento en la página 53. Y dice así: número 1. Individualmente haz una lectura detallada de algunos de los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, redactada por la Asamblea Nacional Francesa. Y entonces aquí vienen varios puntos: el artículo 1, 2, 3, 4, 10, 11 y 15. Les pido de favor de que le pongan pausa y los vayan leyendo con detenimiento, o si te parece mejor irte a tu libro de historia en la página 53, también lo puedes realizar. Considero personalmente que este artículo, este documento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es muy importante porque todos los artículos en ella son trascendentales para nosotros y repercuten ahorita en la actualidad. Pero para mí, los más fundamentales y principales es el artículo 1, el artículo 3 y el último artículo que presenta aquí este documento, el artículo 15. En el artículo 1, chicos, dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Aquí nos da el principio de libertad, que en muchos de estos términos ustedes los están revisando en su asignatura también de formación cívica y ética, y si no, en el transcurso de sus 3 años de secundaria los van a empezar a revisar. El primero radica en que tú, desde el primer momento en el que naces, no eres esclavo. Cada personalidad y cada persona tiene sus características personales. Somos iguales por ser seres humanos y porque tenemos los mismos derechos. Esa es la importancia y el principal artículo más importante de nosotros, que nacemos libres. Y es algo muy característico de que no es como que tu papá te lo hereda, tu papá te lo compra, ¿no? Desde el primer momento de que tienes el respiro aquí, en el momento en el que naces, ya naces con esa condición. El tercero dice: el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella. Esto está radicando en el principio de la soberanía, que es de la, con y para la nación. Y la soberanía radica en que el poder principal lo tiene el pueblo, y el pueblo es el que debe elegir sus gobernantes y sus representantes. Y el último artículo, chicos, el 15, la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público. Aquí es la rendición de cuentas de las figuras públicas que tenemos en cada uno de los puestos de gobierno. Y ahora sí, chicos, la evaluación, eso es todo lo siguiente que les voy a contar en su trabajo, es la contestación a todas las interrogantes, a las 5, el cuidado de su ortografía, de la caligrafía, su creatividad. Utilicen por favor, sus plumas de colores, eso es más que suficiente, y la entrega en tiempo y forma. Me lo van a entregar a mi WhatsApp
Ya saben mi número, si no aquí pónganle pausa y fue un placer para mí estar con ustedes.